Muy buenas tardes, aquí de nuevo en el Ingenio, en el canal del Ingenio, en el estudio del canal del Ingenio, en un programa más de este canal youtubero, que ahí vamos avanzando poco a poquito. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante de algo que ha estado sonando mucho en la ciudad, en los mochitenses, que es parte de nuestra historia, que ha llamado mucho la atención por el interés que hay en la ciudadanía de conservar lo que nos queda en cuanto al motivo de la fundación de nuestra ciudad de Los Mochis, que es el Ingenio Azucarero. Y tenemos dos invitados de lujo que son miembros, ambos dos, de Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, que ahorita que venía platicando con Víctor me dice que ya tiene 20 años de haber sido fundado, y que son personas que han estado muy aplicados en investigación, en difusión, en mantener pues desde sus inicios la historia de nuestra región, de Los Mochis, del municipio aparte, y son José Armando Infante Fierro y el licenciado Víctor Gutiérrez Román. José Armando, ¿tú eres licenciado también? Sociólogo. Y a los sociólogos se les dice licenciados también, ¿verdad? Pues licenciados en sociología, pero sociólogos, sí. Ok, y queremos, el punto que vamos a tratar es, pues, de todos conocido. Todos sabemos que recientemente los dueños del Ingenio Azucarero entregaron un pequeño lote número 10, ¿verdad? 11. Lote número 11, a cambio de unos pagos de predial del Ingenio, que según me dijeron, no sé si sea verdad, que es el lote en donde se originó todo el Ingenio, la maquinaria, y que de ahí fue floreciendo a sus alrededores. Entonces quería, pues, primeramente que ustedes nos hicieran comentario de Víctor. Efectivamente, de esa parte que acaba de recibir el municipio, el ayuntamiento de Ome, por conducto del presidente municipal, Manuel Guillermo Chadman sí. Moreno, es la parte más antigua de la ciudad. El taller de tornos, el taller mecánico y de tornos, que está ahí precisamente el edificio de ladrillo, fue el primero que se construyó en el área del Ingenio, porque de ahí empezaron a construir toda la estructura del Ingenio Azucarero. Sí. 1902 más o menos, 1901 desmontaron y en el 2 empezaron a construir ya todo lo que es la fábrica. También están ahí varias chimeneas, son 6, pero creo que son 3 únicamente los que están en ese lugar. Otras 3 están más cerca de la Leiva. El lote ese que recibió el ayuntamiento es de 4.382 metros cuadrados. Sí. Es chico. ¿Media cuadra sería más o menos? Es media cuadra aproximadamente, sí, o sea, y el Ingenio lo abarca desde prácticamente de bulevar a bulevar Centenario, Rosendo G. Castro, ¿no? Con ya ventas realizadas, agencias automotrices, etcétera, al lado también del bulevar Rosales, en la esquina, teatro, todo eso ya vendido, pero todavía la parte es grandísima. Y la fracción que recibió es la parte más antigua, es la ventaja que tenemos. Sí. Pero quedó aislado, o sea, quedó en el centro. Sí. O sea, hay 105 metros hacia la Leiva y aproximadamente 40 metros a lo que vendría a ser la prolongación Guerrero. Entonces es necesario, ya tiene el municipio esa fracción, con el taller más importante, que es el taller mecánico y de tornos, y con la chimenea principal y otras 2 o 3 más. Pues ya es lo más importante, ya está la parte más antigua, pero hay otras fracciones importantes que fueron dadas en dación de pago también en ese juicio de concurso mercantil en que se fue entregado a otros deudores, a acreedores. Sí. Y, por ejemplo, está donde está la fábrica del alcohol, la alcoholera La Victoria. Hay que recordar que no únicamente hacía azúcar la fábrica, sino la otra era el alcohol. También era de fuente de ingresos. Cuando la prohibición en los Estados Unidos. Dicen que ahí fue cuando subió. Incluso desde antes, ¿no? Desde antes, pero obviamente fue una palanca económica muy importante para el Ingenio Azucarero. Estas ventas muy discretas, para justamente abastecer de alcohol este país que estaba
pues ahora sí que sobre prohibido, todo ¿no? también la Primera Guerra Mundial, que hubo mucho consumo de alcohol, dizque, Sí. para cuestión de heridos y todo eso. Sí, que por demás era un alcohol de excelente calidad, ¿no? Sí, Era, pues, obviamente para consumo humano inclusive, ¿no? Que esto fue lo que motivó que el alcohol, la Victoria, pues realmente adquiriera una fama nacional muy bien ganada, ¿no? Muy bien, muy bien. Y Víctor, entonces, se vendieron, decías, los terrenos también bueno, Se adjudicaron a otros acreedores en Sí. ese concurso mercantil que le llamamos quiebra económica, y los acreedores pues quieren que les paguen. Sí. No hay dinero, entonces con los activos de la empresa, del ingenio, van pagando varios acreedores. No estaría de más decir que sería muy importante que, ya que el presidente municipal declaró que no va a vender ninguna Sí. parte de la superficie del terreno adquirido, sería bueno también pensar en la adquisición de un corredor de la Leyva hacia esa parte para un futuro museo de sitio del ingenio que Sí. podría hacerse ahí donde están precisamente los talleres, la parte más antigua. Hay disposición de los dueños del ingenio, de los que les quedó, que se reservaron unas partes del mobiliario que tenían, o sea, los tornos antiguos y una serie de maquinaria que los tienen embodegados, posiblemente los pueden entregar si se da la cuestión del museo, están relativamente protegidos, embodegados. La problemática que se da actualmente con ese terreno es que el abogado del ayuntamiento, creo que es Jonathan Gutiérrez, el abogado, le dio 20 días a los del sindicato para sacar la caldera número 10 que está en ese terreno. Sí. Esa caldera número 10 es muy importante. Es la grandota, ¿no? Es la grandota. Sí. Esa vamos a poner una foto de la Sí, caldera. Que es muy impresionante. importante porque es antigua y es parte de toda la estructura. Sí. Como se adjudicó con las otras calderas al sindicato y se vendió por parte del sindicato a un particular, Sí. Los dueños lograron, pensando pues también en la necesidad de rescatar cuando menos esa caldera, lo compraron o le devolvieron el dinero, prácticamente el 1.5 millones que costaba, pero Sí. creo que le entregaron la mitad nomás. 750. 700, Y se deudan y 750. y están dispuestos ellos a absorberlo. Ahí queda, pero que ya sea el ayuntamiento, el gobierno del Sí. estado, la sociedad civil a través de los organismos, pues juntar ese dinero y que quede esa caldera número 10 ahí en ese lugar. Sí. 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 Hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Para hacer aprovechable, no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista histórico y cultural, educativo, inclusive recreativo, toda esta zona, pues ya se han ensayado diversos planes de desarrollo urbano ahí, con una especie de plan maestro, donde se le da continuidad a lo que es la calle Guerrero, sí, hasta justamente salir al Centenario, al Boulevard Centenario, y también algunas avenidas que puedan salir justamente de la Leyva hacia el Rosales. Todo esto, digamos, está ya ensayado en diversos planes, algunos modifican un punto, otros otro, sí, pero sobre todo el INPLAN, ¿no?, que es la institución municipal que se encarga justamente de la planeación urbana, sí, ya tienen algo muy bien elaborado, y que hay que hacerlo compatible en primer lugar con este propósito de la ciudadanía de decir, bueno, esta es una parte que nos importa porque forma parte de nuestra historia. Yo sí, creo que no es gratuito que este canal lleve el nombre precisamente del ingenio. Exactamente. Sí, hay que recordar. Y el logo, está bien chido el logo. Sí, hay que recordar que el ingenio ha estado presente, está en el escudo municipal, estuvo en el escudo de celebración centenaria, está en el nombre del equipo de los cañeros. De hecho, los únicos cañeros que nos quedan son los beisbolistas, no tenemos más, ¿no? Exactamente. Entonces, pero de alguna manera nos está diciendo qué es la importancia
que tiene esta parte de nuestra historia, cómo nos interesa a todos los mochitenses precisamente estos elementos que nos dan identidad. También un equipo de fútbol, los azucareros, ¿no? Cuando teníamos este equipo de segunda división que inició a nivel profesional, ¿sí? También se llamó los azucareros. Entonces ha estado presente esto y por eso es importante este clamor ciudadano de las diferentes organizaciones civiles, la ciudadanía en general, se ha pronunciado porque necesitamos preservarlo. Y claro, el hecho de que el municipio se haya adjudicado una fracción del ingenio no significa que ya lo tenemos todo a salvo, que ya está resuelto, sino que tenemos una parte fundamental que es importante porque es justamente, como lo decía Víctor, es una parte de inicio de nuestra historia y de cómo ha habido varios ingenios, en el sentido de que primero se inició con cierta maquinaria, se ha quitado, se ha puesto, inclusive el primer pitón, la primera chimenea, se retiró hace muchos años, ¿no? Y esto ya se logró establecer desde el principios de los 40, ¿no? Entonces, bueno, tienen parte de la historia y yo creo que es importante preservarla para las futuras generaciones. Está una parte, pero pensemos dentro de esta planificación urbana que debe de incluir todo este polígono que comprende el área original de terrenos del ingenio, con su factoría, con sus patios de servicio, con todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y sobre todo, al destinarlo a ciertas vocaciones, ya sea comerciales, habitacionales, educativas, culturales, recreativas, pero debemos siempre buscar la preservación de estos elementos que nos permitan su conservación. Sí, que no pierda la identidad. Así es. Exactamente. Yo he escuchado varias versiones de cómo podría ser en el futuro, varias propuestas informales, ya podríamos decir. Una de ellas es que copiando el estilo de la Cirúrgica de Monterrey, que es grandísima, pero pues en pequeño sería aquí. Otros dicen como la Plaza Machado de Mazatlán, de café, de restaurante, etc. Un punto de reunión, asuntos culturales. Los mismos dueños de las fracciones están pensando, hay unos proyectos en abrir la Guerrero, la prolongación Guerrero, precisamente hasta dar allá con el centenario, continuarla, y pues poner una calle estilo la Zaragoza, con andadores, con un parque lineal por un lado, todo eso, que ayudara a todo ese ambiente, que hiciera pues aumentar la plusvalía para ellos de los terrenos que tienen ellos, y también ver con preocupación lo que es la fábrica de azúcar, ese edificio de ladrillo que es muy antiguo, es de 1904, de 2-3 pisos de altura. Ese lo compró un señor de México, un inversionista, un acreedor de México. Lo adquirió por dación en pago también, pero sabe que vale, que tiene un plus ahí con ese edificio. Sabe que es histórico y tengo entendido que también unas cláusulas pues pide que se respete el edificio, que no se vaya a hacer una demolición por construir algo moderno. Sí, por ejemplo, había unas... pues antiguos tanques de melaza ahí, ¿sí? Y que pues ahora sí que fueron vendidos como fierro viejo, ¿no? Cuando estos bienes hubiesen podido, no sé, haber construido una especie de observatorio, algo que permitiera el aprovechamiento de esa estructura, a la vez de que tendría ese nuevo valor agregado, pues también tendría el valor histórico, ¿no? Que representa como un símbolo de identidad de la ciudad, de nuestra historia, pero que también le daría también un toque original, ¿no? Porque tenemos que entender, hay mucha gente que piensa en los centros comerciales, en las grandes plazas, pero los malls. Tenemos que ser muy cautelosos con esto. ¿Por qué? Porque estos mismos centros comerciales
están en Culiacán, en Mazatlán, en Guadalajara, en Monterrey, más grandes y quizás hasta mejor acondicionados. Entonces necesitamos buscar estos elementos que son sui generis, que nos dan una característica propia. Sí, por eso siempre se peleó porque las fincas de la colonia americana, que le daban ese toque singular a esta área de la ciudad, se mantuviesen, se conservaran. Y aún tenemos una muestra, lamentablemente muy reducida, pero yo creo que no nos debe ganar el interés económico y simplemente pensar en proyecciones modernistas que quizás no tienen nada que ver con nosotros. Sí. Nosotros podemos hacer modernidad a partir de lo que somos y de lo que tenemos, y aprovecharlo y darle ese plus. Imaginemos, por ejemplo, a Venecia, que no sepa aprovechar esa riqueza histórica, arquitectónica, todos esos bienes construidos, ¿sí? Y que no lo sepa aprovechar para el turismo, para el comercio, para la habitación inclusive. Yo creo que sería absurdo. Bueno, nosotros estamos precisamente en el absurdo de que no queremos aprovechar esto que nos da esa singularidad que permitiría que mayor interés tuviera para tanto los habitantes como para los visitantes de nuestra ciudad. Yo creo que tiene toda la razón, José Armando, y Víctor, por supuesto, ¿no? Yo pienso, pues, ya tuvimos la experiencia hace muchos años, que yo creo que ustedes han de haber estado también, cuando se pusieron las mesas afuera de la casa donde vivía el ingeniero Zamora, y vivían los Garza en el ingenio por sobre el bulevar, para tratar de impedir que se destruyeran y las casas de antes, ¿no? Que se destruyeron finalmente, donde está ahorita el teatro, donde está el trapiche, donde está todo eso. Y se fracasó, viviendo esa experiencia, o sea, reconociendo que ya tuvimos una experiencia en la que no se pudo lograr nada, tenemos ahorita la gran ventaja, creo yo, y es el motivo por el cual los invité, de las redes sociales, que en aquella época pues era poco, o sea, poca gente, se puede decir, se involucró, porque mucha gente tampoco se enteró, no participaba porque no les llegaba. Sí. Entonces, aún así, pues fueron más de 20,000 firmas las que se reunieron en aquel entonces. Sí. Y que fue una participación masiva, no solamente de grupos culturales, de grupos de profesionistas, sino la ciudadanía en general, y todo el mundo llegaba y trataba de firmar, decía, yo quiero participar en esto. Sí. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay una estructura legal de protección muy frágil, y que esto ha posibilitado el que se puedan preservar este tipo de fincas y construcciones. Todo lo que consideramos nosotros histórico en un momento dado puede ser destruido. ¿Por qué? Porque no hay una carta, algo que permita darle esa garantía de que nadie va a destruirlo sin recibir una sanción, inclusive de tipo penal y económico, ¿sí? Para ser patrimonio histórico, ¿es federal o estatal? Se requiere 100 años, dice el INAH, ¿no? El Instituto Nacional de Nada más Historia. Que el INAH se considera competente si es de 1900 hacia atrás, ¿sí? Y de 1900 en adelante tiene que ser, como quien dice, un monumento artístico, pero el aval lo tiene que certificar el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿sí? Y todo lo anterior pues debe ser de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, para llegar a una declaratoria de estas instituciones federales, también se requiere un protocolo muy riguroso donde se necesita en primer término
pues una participación decidida de estas instituciones que no tienen ni los recursos ni tienen el personal suficiente para atender la demanda a nivel nacional. Se concentran obviamente en los lugares que tienen una riqueza prehispánica, llámese, por decir algo, en el Istmo, en donde están... Y siguen encontrando vestigios de civilizaciones antiguas. Entonces es una actividad permanente donde participan arqueólogos, historiadores, antropólogos, todos están participando en eso, pero es muy reducido. Acá no tenemos nosotros esas grandes pirámides, no tenemos eso. Y las construcciones de nuestros pueblos prehispánicos, los pueblos yoremes, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos construcciones muy frágiles de adobe, de carrizo, que obviamente fueron destruidas con el paso del tiempo. No necesitó llegar ningún depredador, sino que el tiempo es inclemente y lo ha hecho. Entonces, ha restado quizás interés histórico en los ámbitos federales, y por eso me ha llamado la atención de que Iván Ayala, diputado federal, se ha acercado también con nosotros para decir: yo quiero poner un punto de acuerdo en el Congreso en donde se busque y se llame la atención para que las instancias federales también protejan esto. Y eso es precisamente lo que se está buscando. Se está tratando de llegar a ese punto en donde la mayor cobertura de protección también tenga ese respaldo legal, tanto en el ámbito estatal como federal. Sí. Y por supuesto, tiene que partir de la instancia local. Sí, y volviendo a lo fundamental, Paco, yo creo que es importante tomar la palabra a los empresarios. Creo que Jorge López ya se pronunció por la creación de un parque llamado Ingenio, que podía hacerse en beneficio de la sociedad. Yo creo que lo más importante de momento, lo más pronto que se necesita es buscar la manera de salvar esa caldera número 10, porque el término está corriendo. Eran 20 días, creo que ya están por concluir desde el día de la adjudicación, y posiblemente haya una ampliación de ese plazo, pero sí se debe buscar una solución. De ese que platicamos ahorita, la caldera, como decía Víctor, el adeudo está bien fregona la caldera, ¿sabes? A pantalla, se vi la foto y es un monumento histórico para los niños, para toda la gente de la ciudad y para el turismo. Se adeudaban 1,5 millones de pesos. Gente de los propietarios del ingenio pagaron la mitad, 750,000 pesos, para que se quedara en el lote 11, que no se la llevara el acreedor. Pero se adeudan 750,000 pesos. Entonces, eso yo platicaba con ellos. O sea, si estamos pugnando la ciudadanía gracias a la muy buena labor que han hecho la Comisión de Historia y Cultura, entre otros organismos que han estado informando, despertando la conciencia, diría yo que es lo principal. O sea, el llamarla, todo el mundo andamos con el trabajo y con la pandemia y mortificado cada quien en su mundo, y han tenido la gran destreza de despertar la conciencia de lo que estaba pasando, de lo que está pasando, y primero que nada no permitir la venta, que hasta ahorita aparentemente ya quedó resuelto, cuando menos de palabra, y número 2, rescatar lo que se pueda rescatar de ahí. Y entonces es parte del punto. O sea, yo platicaba y creo que hay dos maneras a nivel ciudadano que se pueden lograr. Una sería que tenemos al diputado Iván Ayala y tenemos al senador Mario Zamora, y que pudieran ellos, como representantes de nuestra región, tratar de conseguir fondos a nivel estatal o federal para cubrir el adeudo y que quedara como propiedad del municipio, que debe de haber, me imagino yo, está muy restringido el presupuesto, pero debe de haber uno que otro recursito ahí para cubrir ese adeudo. Y la otra sería personas, líderes con iniciativa de tratar de motivar a la población. Vendemos
un avioncito, hacemos rifa de un avioncito de los del mercado o algo, pero tratar de conseguir a nivel ciudadano, si no hay pero nosotros mismos hacernos valer nuestra ciudadanía. Sí. Y también participar, o sea, no nomás pedir que un gobierno venga y nos resuelva todo, sino también la participación ciudadana, tratar de hacer un aporte en caso de que no se pudiera conseguir lo otro, o tratar, o negociar, o ver la manera a nivel gubernamental de solucionar el conflicto. Nosotros mismos ciudadanos, a través de cualquier organismo que no sea gubernamental, que clubes sea... de servicio, por ejemplo. Claro. Acción de agricultores, canacos, exactamente. Pero fíjate que Víctor tiene una actividad muy importante en las redes sociales y ha llegado precisamente a muchos mochitenses, mucha gente que quiere conocer muchos aspectos de nuestra historia y abrevan ahora sí que en sus sitios de redes sociales. Y ahí ha surgido, cuando se ha dado a conocer esto, decir, pues yo podría aportar 1,000 pesos, yo podría hacer esto. Entonces, hay mucha gente que tiene esa inquietud, ese amor por la ciudad, como para decir, yo puedo aportar algo. ¿Sí? Y de alguna manera, yo creo que si buscamos, es fácilmente se podría conseguir eso, y también pues sumando a la participación de los grupos civiles, ya sea empresariales, sociales de distinto tipo, que si sumamos, yo creo que se puede reunir esa cantidad y mucho más, ¿no? Pero lo importante, y ahorita que destacaba la importancia de esta caldera, esta caldera hay que justamente ponerla en el contexto de lo que es la industrialización del país, ¿no? La misma ciudad, el mismo ingenio azucarero surge en el momento en que Porfirio Díaz está invocando, ¿sí?, la modernidad, el progreso y el desarrollo. Entonces, cuando hay gente que se pone a decir, bueno, ¿cuál era la idea del gobierno de Porfirio Díaz? Era justamente esto, o sea, a pesar de que nos consideramos una ciudad moderna, claro, pero la modernidad viene justamente de esa época. Entonces somos un gran ejemplo de la visión de desarrollo, de política, de estrategia económica que siguió el gobierno de Porfirio Díaz, curiosamente, ¿no? Sí, correcto. Entonces tenemos aquí que uno de los grandes ejemplos de industria fue el ingenio azucarero de Los Mochis, que fue ejemplo a nivel nacional, llegó a ser, si no el primero, el segundo de producción a nivel nacional, y que esto implicaba también con una gran proyección tanto a nivel internacional, en el mercado estadounidense, en el mercado incluso europeo. O sea, Víctor nos ha dado a conocer inclusive terrones de azúcar y cucharillas de plata que tenían el emblema del ingenio y de Los Mochis, que se comerciaba en Europa con ellos, ¿no? Entonces, todo esto nos indica la importancia que tuvo, ¿no? Y podemos hablar también de estos elementos de los personajes, porque hablar del ingenio también es hablar de la Casa Grande, que tampoco fue respetada, que fue destruida de una manera impune y atroz, ¿no? Sin embargo, decimos, bueno, ahí están los vestigios. Ahora queremos hacer casi idolatría de unos vestigios cuando pudimos haberla tenido en una forma mucho más amplia, mucho más evidente. Y yo creo que este mismo ejemplo podemos ver ahora con el ingenio. ¿Sí? Queremos añorar simplemente las minucias o las migajas de lo que fue el ingenio, o podemos preservar algo mucho más evidente que permita dar mejor cuenta de lo que ha sido nuestra historia. Sí, está en nuestras manos ciudadanas de lograrlo, y básicamente es el motivo del programa, ¿no? Tratar de poner un granito de arena junto con ustedes, que han hecho una excelente labor, como les decía, que han despertado conciencias en tratar de que la ciudadanía nos hagamos ciudadanos.
que sepamos que tenemos que colaborar, que tenemos que levantar la voz, que tenemos que intervenir para que se logre lo que buscamos y es una tragedia que no podamos entregar a nuestros nietos la historia de la que deberíamos de estar orgullosos. Yo creo que como chitenses, digo, los que nacimos aquí, los que llegaron de fuera y que han vivido toda su vida aquí, pues es un orgullo, y creo yo es una tierra que nos ha dado tanto que debiéramos estar bien agradecidos y cuando menos tratar de retribuir un poquito en conservar a lo que nos heredaron nuestros padres, ¿no? En nuestros ancestros, y luchar por ello. Y luchar por ello y no permitir que, como pasó con la Casa Grande, como ha pasado con tantas cosas, nos gane la apatía y de mañana pasado ya no tengamos ni lo poquito que queda. Entonces, bueno, imagínate si ahorita ya empezamos a tener dificultades para explicarles a nuestros nietos por qué nuestro equipo de béisbol son cañeros, ¿no? Sí. Bueno, ellos pues no conocen los plantíos de caña, quizás, ¿no? Cuando menos a nivel local. Pues ¿de dónde viene? Del ingenio. Pues ¿cuál ingenio? Y cuando ya no tengamos ni siquiera nada que mostrarles, yo creo que ahí veremos. O sea, ¿por qué el teatro se llama Ingenio? Porque hay un canal de YouTube que es Ingenio. Bueno, o sea, ¿de dónde viene todo esto? Si no lo vemos, ¿no? Entonces no podemos quedarnos en una historia simplemente lírica, contada, sino también es importante visualizarla. Creo que esto da mejores elementos para que, vamos a decir, esta leyenda del romance de Romeo y Julieta, ¿sí? En Verona, pues de repente encontraron un callejón en Verona, ¿sí? Y dijeron, desde aquí, fue el balcón, ¿no? Y empieza a armarse esa historia romántica, pero están visualizando algo, ¿sí? En cambio, acá de repente, pues ya no tendremos nada que explicarlos, y yo creo que eso sería muy lamentable, que únicamente nuestra historia fuera lírica, que fuera simplemente enunciada, cuando podemos hacerla evidente, palpable, tangible. Y que sea un orgullo lo que se construya sobre eso. Y para concluir, ¿cuál sería el camino ahorita? ¿Ustedes van a seguir trabajando? Sí, nosotros vamos Totalmente. a continuar con la difusión, ¿no? Sí. Y ya pasó el primer paso, el primer capítulo, viene el segundo, que es la caldera número 10. Sí. ¿Cómo rescatarla? Y ya en tercer capítulo sería qué vamos a hacer con todo esto que ya lo adquirió el municipio. Okay. Pedirle la contribución pues a los empresarios, como decía. La colaboración pues para ir haciendo planes, proyectos. ¿Qué se puede hacer? Si se puede concesionar una parte para cafeterías, para restaurantes, para lo que sea, para cuestiones de una plaza, como alguien dijo, Plaza Machado. Sí, exactamente, darle una vocación turística. Exactamente. Y hacer un corredor y que estuviera conectado en cierto momento con Topolobampo, con el Maviri, o sea, y darle realce a nuestra historia y al mismo tiempo que sea un beneficio para los Sí, porque hay que ir pensando en el predio que está de Leiva a ese predio que recibió y del predio a la prolongación Guerrero, que tenga comunicación tanto del lado poniente como del lado oriente. Muy bien. Pues ahí está el llamado primero al diputado Iván Ayala, al senador Mario Zamora, tratar de que se involucren como ciudadanos mochitenses, sin aquí, como veníamos platicando en el carro, si no se trata de que sacar raja política de cualquier partido, sino tratar de que entre todos saquemos adelante el rescate y sea patrimonio de nuestra región, lo que queda de esas áreas históricas, y también a los organismos empresariales, a la Asociación de Agricultores, Coparmex, Canaco, Canacintra, o sea, tratar de formar un frente común para tratar la manera de que se haya contribuir a la planeación, ¿no? Rescatar la caldera y que se haga la planeación de un proyecto que sea beneficioso para todos. Sí. Yo creo que y también la instancia municipal, o sea, por un lado tenemos ya la declaración del presidente Chapman
de que no se va a vender y que se va a preservar toda esa parte, pero tenemos que de alguna manera consolidarlo de manera formal a través del cabildo. Entonces los regidores también tienen su parte importante, pero esto también tiene que llevarse a esa instancia estatal, los diputados a nivel local, varios que son los representantes de esta área que corresponde al municipio de Ahome, pues también tienen esa responsabilidad o corresponsabilidad. La importancia que tienen los grupos empresariales que se han manifestado para tratar de hacer esto un espacio turístico y comercial, cultural, educativo, recreativo, que permita pues el aprovechamiento de lo que tenemos y preservar lo que se tiene, acondicionarlo para esos propósitos. No se trata de destruirlos y levantar algo nuevo, sino se trata de a partir de lo existente aprovecharlo para darle ese uso, ese valor, y sobre todo que eso le va a dar mayor importancia y mayor interés tanto para los habitantes presentes y futuros y también para los visitantes de nuestra ciudad, ¿no? Y también poner sobre la mesa la cuestión de las primeras 3 chimeneas chicas que están hacia el lado de la ley, que son del sindicato, que están en otro predio, porque ellos los pueden demoler y vender como fierro viejo. Si se van a rescatar o qué, yo creo que está en manos del municipio, eso los permisos de evolución y posibilidad de ser rescatados también. Perfecto, pues ahí está toda la información. Y ojalá y que se concrete, ojalá y que salgamos adelante en esto, ojalá que dentro de unos 3 a 5 años sea un orgullo para nuestra ciudad lo que se pueda haber convertido esa área, y pues instar a la población que es muy importante la participación de todos. Ya hemos visto cómo gracias al conocimiento, gracias a la unión de la gente, gracias a las opiniones de todo el mundo, cuando menos ya nos aseguraron que no se va a vender, que queda como patrimonio, y lo de que viene para adelante tenemos que seguir igual, o sea, presionando, opinando, interviniendo, y los organismos empresariales pues dando sus ideas y dando sus mecanismos para tratar de que esto se logre, ¿no? Somos una ciudad con mucho potencial, tenemos una buena economía, entonces yo creo que retribuir un poco a la ciudad de tantas cosas que nos ha dado es parte de nuestras obligaciones cívicas. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, José Armando, es un placer, han enriquecido bastante. Gracias por tu invitación. Aprendí, gracias a ustedes, y yo creo que la gente que los vea también van a aprender, y aparte, denle like. siempre tengo que decir que den like y suscríbanse al canal. Nos vemos en 8 días y les agradezco mucho de vuelta el haberse tomado la molestia de venir y de compartir todas sus experiencias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.